El día de hoy vamos a hablar acerca del venerable siervo de Dios, el padre Félix de Jesús Ruller. Sin embargo, este video, sin duda, va a ser muy diferente a todos los anteriores, porque vamos a abordar una faceta, un rasgo de la vida del padre Félix de Jesús que para muchos es un punto totalmente desconocido, pero que a mí me parece muy importante, muy interesante y desde luego actual. Me voy a referir exclusivamente a su faceta como egiptólogo, es decir, como estudioso de una de las civilizaciones más importantes de la humanidad, como su nombre lo indica, Egipto, la civilización egipcia. Y es que muchos de nosotros realmente estamos acostumbrados a que nos hablen acerca del padre Félix en su faceta de sacerdote, de misionero, de fundador de diversas congregaciones religiosas en México, y obviamente que eso es uno de los elementos principales de su vida, de su biografía. No podemos separar una cosa de la otra. Pero digamos que hoy vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a dar la oportunidad de explorar otra faceta, digamos, no la que todos conocemos, sino una que ha sido retomada recientemente por diversos estudiosos de la egiptología y que yo pude encontrar como una primera referencia en el libro Sacerdote de Dios del padre Jesús Padilla, que indudablemente pues fue de los primeros en elaborar un cuadro biográfico de esta figura importante, no solo por su legado en México, sino también por su paso en otros países como España, por supuesto Francia, de donde es originario, y Colombia. El padre Padilla menciona en el tiempo en que el padre Félix de Jesús estuvo como profesor de Sagradas Escrituras en el Escolasticado de los Padres Maristas de Barcelona, esta participación que tuvo en un estudio de egiptología y que de alguna manera ayudó, junto con otros autores, otros especialistas, a introducir esta corriente de estudio, esta corriente de pensamiento en España. Recordemos que los franceses han sido pioneros en la investigación de la cultura egipcia por la serie de investigaciones, de expediciones propiamente dichas que llevaron a cabo desde tiempos de Napoleón e incluso en la actualidad, aunque obviamente ya sumados pues a otros investigadores de distintos países, incluso y por supuesto del propio Egipto, como veremos más adelante. Entonces, ciertamente que él como francés tenía muy claro el papel de estos estudios que eran totalmente novedosos porque no se habían hecho hasta entonces, y él los va a introducir como parte de su labor de profesor de Sagradas Escrituras, de hebreo, conocedor también del griego, del latín, del español, y que obviamente pues dentro de su perfil curricular y de los 8 años que estuvo como profesor de Sagradas Escrituras, pues van a integrar su aporte. Como les digo, esta es una faceta que no es muy conocida de su persona. Y voy a empezar con una anécdota de cómo fue que yo me enteré, pues, de este rasgo del que se habla poco, pero del que yo pienso y por eso hice este video, tenemos que conocer más porque ciertamente es interesante. Yo ahora que me puse a investigar en diferentes fuentes que aparecerán, por supuesto, al final en la última diapositiva, pues la verdad es que el tiempo se me fue muy rápido, lo disfruté bastante, pues descubriendo nuevos rasgos que al menos yo pues no tenía en cuenta al 100% o no con tantos detalles, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue esa anécdota? Pues me tocó tener noticia de su faceta de egiptólogo una vez en la Ciudad de México. Estaba yo en una comida y tuve la oportunidad de convivir un poco por suerte, porque yo no lo conocía, ni él me conocía a mí, con una persona que se había ido a realizar diversos estudios a Jerusalén, que como sabemos
es sin duda de las ciudades icónicas de la humanidad por la relevancia que ha tenido en la tradición judeocristiana y también en otras tradiciones religiosas, ¿no? El caso es que platicando conmigo y de los temas que pues a él le resultan interesantes y que fue parte de lo que estudió y de alguna manera de lo que él domina, pues fue saliendo el tema de la Biblia, fue saliendo el tema de lo que él había analizado y de pronto, platicando conmigo, me mencionó o salió al tema la vida del padre Félix de Jesús, porque un familiar mío le había comentado, bueno, que a mí me interesaba mucho y que había comenzado a escribir algunos pequeños artículos sobre él. Y en esa coyuntura me dijo, ¿y te sabes el dato de que es considerado en España uno de los grandes egiptólogos? Y bueno, yo cuando me dijo eso, pues ciertamente yo me había dedicado, como muchos de ustedes se imaginarán, pues a su faceta de fundador, ¿no? A su, digamos, núcleo en cuanto al proceso de canonización y la relevancia histórica que este proceso ha tenido y tiene, ¿no? Y de pronto cuando me amplía la mirada, la perspectiva, pues le dije que sí había leído algo, pero que no tenía una conciencia clara. Y entonces me empezó pues a dar diferentes fuentes, diferentes detalles, y me dijo que justamente de todas sus facetas, de todos los rasgos, pues esta era la que más le había llamado la atención. Y ya con los datos que me dio, pues tiempo después me puse a investigar y efectivamente la primera huella de este aporte lo encontré, como ya dije, en el libro Sacerdote de Dios del padre Jesús Padilla, ¿no? Y que lo menciona como un dato relevante y que nos demuestra también no solo el talante humano y espiritual que esta figura tan interesante tuvo, ¿no? Sino además esta dimensión intelectual en el siglo XIX, pero que sigue teniendo una repercusión muy clara, pues en todas las personas a las que nos gusta la historia, la cultura en general y por supuesto esas narraciones de las expediciones que le llevan a uno a imaginarse estando en ellas, ¿no? Así que bueno, con este preámbulo que me salió un poco más extenso de lo que yo tenía planeado, pues podemos iniciar con este tema. Félix de Jesús Ruller, su faceta como egiptólogo. Y bueno, para que no se me escape ningún dato, porque la verdad es fácil perderse con tantos detalles, pues puse un índice, ¿no? Y primero, pues lógico, una introducción que ya la adelanté en cierto sentido. De ahí veremos lo que es la egiptología, tomando como referencia el diccionario de la lengua española. Hablaremos del Congreso Católico de Sevilla del año 1892, porque fue justamente en una participación que tuvo en él que revela toda su capacidad lingüística, toda su capacidad como traductor, como intérprete de jeroglíficos y de otros autores que previamente habían comenzado a estudiar todo lo de la egiptología. De ahí vamos a hablar de que esa participación que hizo en 1892 se materializó en un libro, en un estudio que fue publicado en Barcelona un año después, en 1893, y que se llama Biblia y Egiptología. Existen diversos ejemplares ya muy antiguos de las ediciones originales que se conservan en México y en otros países. Luego veremos qué aportó con este estudio, que es lo verdaderamente importante, ¿no? El carácter científico de lo que él quiso argumentar y otros puntos de interés más allá de este estudio que nos muestran la faceta de Félix de Jesús Ruller como alguien abierto a la fe, pero también a la ciencia. Y esto creo que es algo muy relevante. A veces a nivel social no somos tan conscientes del aporte que ha tenido la Iglesia en el ámbito de la cultura. No olvidemos que justamente es la Iglesia la que da origen al sistema universitario actual, que ha sido tomado como modelo tanto desde el punto de vista de la educación pública como de la educación privada. Y obviamente ese aporte, ese dato de la Iglesia como constructora de las primeras universidades, también de los primeros hospitales organizados por áreas de especialización, pues no se da de la nada, sino gracias a tantos hombres y mujeres que en diferentes momentos de la historia
han querido explicar de una forma más basada en argumentos científicos la fe, no porque la ciencia la agote o porque se deba de confundir su objeto de estudio, pero sí es verdad que para el pensamiento católico no podemos tener solo fe, porque eso se considera fideísmo o una visión demasiado corta de lo que es Dios en realidad. Tan es así que tenemos ya desde el pontificado de Juan Pablo II una encíclica que se llama Fides et Ratio, fe y razón, y que reflejan pues este binomio que es tan necesario para que nuestra, digamos, exposición pues tenga sustento y no se reduzca a un sentimiento o a una fe que más que fe pues se vuelve un discurso, ¿no? Más bien aquí lo que queremos es demostrar el lado racional de la fe. Es verdad que la razón no puede agotar a Dios, hay aspectos que forman parte del misterio, pero digamos la cuota o porcentaje que se puede llevar a la razón, a la cultura, a la ciencia, a los estudios, como una forma de argumento, pues yo creo que es algo muy necesario, sobre todo porque las personas en general, pero de manera especial los jóvenes, nos hacen preguntas y tienen razón en hacerlas. A ver, si tú hablas de la fe, ¿qué fundamento científico o dónde puede rastrear esa veracidad de lo que dices, verdad? En la relación causa y efecto. Y el padre Félix de Jesús Roller lo hizo, porque precisamente este estudio buscó sumar a la teología bíblica los últimos descubrimientos arqueológicos que los franceses habían logrado en el siglo XIX. Y esa actualización, ese vincular teología con arqueología, pues nos demuestra que la fe, y desde luego tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, cuenta con referencias históricas en la cultura y en diferentes continentes y momentos de la historia. Así que con este segundo preámbulo entramos a la introducción. Y tenemos lo que ya comentaba hace un momento, que el venerable siervo de Dios, este es un título que se le da porque se encuentra abierta su causa de canonización, es, por decirlo así, la segunda de 4 etapas que en general se le da a los candidatos o candidatas a la canonización. Y desde luego que él pues, tiene elementos sólidos de fama de santidad. Por supuesto que no nos adelantamos a lo que la Iglesia determine, pero es un hecho que ya ha sido reconocida sus virtudes heroicas desde el año 2000. Bueno, tenemos entonces que además de ser el fundador de los misioneros del Espíritu Santo, las hijas del Espíritu Santo, las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo y las oblatas de Jesús sacerdote, 4 congregaciones religiosas presentes en México y en otros países, pues fue también un sacerdote que destacó en el diálogo entre la fe y la ciencia y, como decíamos hace un momento, de modo especial en el campo del estudio de la civilización egipcia y la relación con diferentes pasajes del libro del Éxodo, que como sabemos forma parte del Antiguo Testamento y que narra la liberación del pueblo judío de la dominación que en ese momento ejercía el faraón y que habla de toda la cuestión del liderazgo de Moisés, del camino hacia la tierra prometida y de la elección del pueblo judío como esa introducción de Dios en la historia de la humanidad. Así que bueno, digamos que hoy nos proponemos a describir esta faceta desconocida pero interesante y que se da en el marco de su perfil académico como profesor de Sagradas Escrituras. Les decía yo que él estuvo 8 años trabajando en este campo en Barcelona. Ya luego lo van a mandar a Colombia y entonces va a iniciar su faceta como misionero, su faceta como director de colegios, su faceta como director espiritual, que hoy se le llama acompañantes del clero diocesano, de las religiosas, de toda la labor también social que realizó tanto en Colombia como en México. Sin embargo, aquí nos vamos a detener en el antes de su paso por Colombia, en el antes de su ingreso a las obras de la cruz. Y aquí estamos hablando de un periodo que abarca de septiembre de 1887 hasta julio de 1895. En este periodo es
y de hecho en sus apuntes autobiográficos él lo recuerda como una de las mejores etapas de su vida. Yo creo que todos podemos ubicar años que son más significativos unos que otros, ¿no? Y que nos traen buenos recuerdos y que nos animan. Bueno, pues él le pasaba en su faceta de profesor de Sagrada Escritura, porque además de ayudarle en la cuestión de su fe, de su relación con Dios, le interesaba mucho que el estudio bíblico incorporara, y esto es lo relevante, esto es lo que nos interesa, los últimos descubrimientos arqueológicos para darle fundamento histórico, contexto a lo que se está planteando. Los que somos maestros, profesores y nos toca dar una clase, pues siempre debemos de buscar que nuestro material esté debidamente actualizado, ¿no? Incorporando los avances científicos y tecnológicos para que no sea una clase vacía o una clase obsoleta. Pues el padre Félix, como estudioso de Sagradas Escrituras, genera toda una visión multidisciplinar que obviamente interesaba muchísimo a los otros profesores que eran sus compañeros y obviamente de modo especial a los estudiantes y a los estudiantes de la Sociedad de María a la que él pertenecía antes de su paso a los Misioneros del Espíritu Santo, que fue la congregación que él fundó en 1914. Pues bien, nos ubicamos entonces entre 1887 y 1895. Pero antes de continuar, vamos a dejar un momento la parte biográfica y vamos a responder qué significa egiptología, porque finalmente esa es la faceta que estamos explorando. Y el diccionario de la lengua española lo define como el estudio de la civilización del antiguo Egipto. Hay que recordar que se trata de una cultura que sentó las bases de muchas otras. Por ejemplo, y más allá de la cuestión teológica, de la cuestión bíblica, también podemos mencionar que en Egipto es donde surge la figura primitiva del notariado, es decir, de la fe pública. Sí, que aunque son dos cosas diferentes, porque el notario es el que recibe la fe derivada del Estado para brindar seguridad jurídica, pues es un hecho que hay una relación entre fe pública y el oficio notarial. Y resulta que fue en Egipto donde aparecen los primeros notarios. Por supuesto que en este momento primitivo no se imprimía o se presentaba el instrumento público notarial en actas o en escrituras, sino que lo labraban en piedra con jeroglíficos que hacían constar, por ejemplo, el año, las características, la razón de los monumentos funerarios, del contexto de las pirámides. Cada que se hacía una obra mandada a realizar por el faraón, se marcaba en la pared con jeroglíficos a modo de constancia de esa obra monumental que se hacía. Finalmente, que es una notaría, ¿verdad? La oficina donde el notario deja constancia de las actas y de las escrituras que se realizan ante su fe. Pues esto tiene su origen también en Egipto. Así que de entrada, la egiptología obviamente va a tener una dimensión arqueológica, va a tener una dimensión jurídica, notarial y por supuesto bíblica, teológica, porque finalmente Egipto se menciona constantemente en la Biblia, ¿no? También en el Nuevo Testamento, no olvidemos todo el relato fascinante de José cuando se tiene que llevar a Egipto, tanto a Jesús como a María, pues ante el riesgo de la persecución que Herodes había desatado contra ese niño, ¿no? Que había movido a los magos de Oriente, a los pastores, y digamos que empezaba a permear en las masas, ¿no? Pues bien, la egiptología, como estudio de la civilización del Antiguo Egipto, tiene su origen en el siglo XIX con estas expediciones que mencioné. Destaca pues el aporte de Napoleón en esa búsqueda, pues bueno, obviamente compleja de explicar, pero por un lado está esta cuestión imperialista que a modo de conquista ya hoy no tiene ningún sustento, pero al mismo tiempo pues este interés cultural que provocó en explorar otras civilizaciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí el papel, por lo tanto, de Francia como nación pionera, pero también de España, porque de un país llegó al otro.
Y aquí, como ya dije, se dan las expediciones y las tareas lingüísticas, en concreto la traducción de los jeroglíficos. Esta corriente francesa es a la que va a pertenecer el padre Félix, y como él va a ser profesor de Sagrada Escritura en España, pues va a introducir lo que de suyo su cultura le aportaba. Por supuesto que en la actualidad, además de Francia y España, los propios egipcios han hecho una labor extraordinaria gracias a sus museos y trabajos de conservación en su propio territorio, en su propia cultura. Pues la egiptología es entonces este estudio que en los siglos XIX, XX y XXI se ha ido con el paso del tiempo clarificando. Bien, ahora regresamos a nuestro personaje, que es el padre Félix de Jesús Ruller, y tenemos que se encuentra en Barcelona. Y entonces en el Congreso Nacional Católico Español, en su tercera edición, se llega a Sevilla. Estamos hablando del año 1892. Y dentro de las ponencias normales en cualquier congreso, hasta el día de hoy, así se lleva a cabo un encuentro tanto nacional como internacional, pues hay conferencistas, hombres y mujeres, que vienen a aportar el resultado de sus investigaciones. Pues en el de Sevilla, el Congreso Nacional Católico de 1892, es donde entra en escena el padre Félix, quien va a dar o va a tener, mejor dicho, una destacada participación en el campo de la egiptología. De hecho, él va a promover que en los seminarios de España y en las diferentes facultades se vincule en la lectura atenta del libro del Éxodo con los últimos descubrimientos científicos. También va a hablar de la relación entre el libro del Génesis y la importancia de profundizar en los argumentos racionales que también respondan a lo que los estudiantes jóvenes de aquel tiempo pues presentaban como preguntas muy razonables y muy parecidas a las de hoy frente a la iglesia, y que la iglesia supiera responder de la mejor manera posible. De esta participación en Sevilla, pues va a ser tan significativa, va a levantar por lo menos un entusiasmo que, según algunos expertos, fue esporádico. Otros dicen que en el momento se diluyó y luego resurgió, pero se está de acuerdo en que su participación fue tan destacada que le pidieron que la pusiera por escrito. Y así lo hizo. Por eso la obra está, digamos, citada o fechada un año después, en 1893. En aquel momento, como ya vimos, el padre Félix vivía en Barcelona, donde le tocó estar en dos etapas. Esta primera que mencionamos, y ya luego 5 años a partir de 1904. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo 2 estancias en Barcelona. La primera, que es a la que nos estamos refiriendo ahorita, como profesor de Sagrada Escritura, y ya la segunda durante 5 años a partir de 1904. Tanto en una como en la otra, él va a residir en la Torre de Santa María de los padres maristas, porque recordemos que él, antes de su paso o de su llamada, dentro de la llamada, como decía la Madre Teresa de Calcuta, porque ella también le toca pasar de una congregación a otra, por ser la fundadora de la segunda, pues antes de que el padre Félix dé ese paso, pues pertenecía a los maristas, y ya cuando lo dio siempre tuvo un gran aprecio por ellos, especialmente, bueno, porque fue formado en la Sociedad de María, pero también por su paso y por su primera etapa en la Torre de Santa María, en uno de los barrios de Barcelona. Bien, después de esta participación en la ponencia de Sevilla, aparece su estudio Biblia y Egiptología, Barcelona, 1893. Y para poder entender la mentalidad del padre Félix y argumentar lo que he estado explicando desde el inicio de este video, tomé el fragmento, uno de los fragmentos de la sección de introducción de este estudio. Por eso lo pongo entre comillas y lo leo, porque esta fue, digamos, la razón del padre Félix de promover la egiptología y esta armonía entre la fe y la ciencia, para que no nos quedáramos cortos pues en la comprensión y en la explicación, y sobre todo en la respuesta que sí que toca dar, sí, frente pues a temas bíblicos y también de cultura general. Nos dice el padre Félix: la egiptología,
que se ocupa principalmente en estudiar el Egipto de los tiempos antiguos por medio de sus monumentos e inscripciones, ha nacido en los primeros años de este siglo. Obviamente se está refiriendo al suyo, al siglo XIX, junto con sus hermanas la indología, la persiología, la asiriología y la palestinología. Se ha desarrollado, continúa diciendo, en mayor grado que estas y nos ofrece ya resultados en todos conceptos precisos. El historiador, esto es lo relevante, el arqueólogo, el teólogo, el exégeta, no pueden menos de aprovecharse de sus revelaciones verdaderamente extraordinarias y trascendentales. O sea que de esta introducción de Biblia y egiptología podemos encontrar tres razones por las que el padre Félix entra en este campo científico, en este campo de traducciones, de jeroglíficos, en este campo de probar que verdaderamente los hebreos estuvieron en Egipto. Y aquí, como digo, hay tres motivaciones. La primera, reconoce que la egiptología ha ido ganando terreno gracias a las expediciones, a las últimas investigaciones que se han hecho, principalmente por parte de su país, de Francia. Lo segundo, que ya hay para ese momento resultados precisos, es decir, con fundamento científico y no especulaciones u opiniones, ¿verdad?, que pueden ir y venir. Y lo tercero, él considera que los descubrimientos de la egiptología, además de servirle a los teólogos, también deben de ser considerados por los historiadores, por los arqueólogos, es decir, que tiene una mirada muy amplia de lo que puede aportar el estudio de los jeroglíficos, su relación con la Biblia y con otras áreas de conocimiento como el derecho. O sea, nuevamente vemos en la metodología pedagógica y de investigación del padre Félix de Jesús un enfoque multidisciplinar que hoy lo vemos como algo normal en el marco teórico de cualquier tesis. No puedes apoyarte únicamente en una ciencia o en una disciplina, necesitas varias que se ayudan como una especie de intercambio de trabajo en equipo, pero que no eran tan comunes en los métodos de investigación del siglo XIX. Aquí podemos ver pues que además de ser un hombre con fama de santidad, pues era también una persona extremadamente inteligente, curiosa en el buen sentido y que le gustaba averiguar la realidad del mundo. Y vemos la estructura de su pensamiento donde destaca, número uno, el vínculo entre la fe y la ciencia, número dos, un enfoque multidisciplinar, algo, repito, novedoso en la época, y un tercer aspecto, que no se puede enseñar, digamos, la Biblia desvinculándose de las pruebas que sostienen el fondo de la narración. Hay que entender que cuando comenzaron estas expediciones, se dieron, por decirlo así, dos posturas. Una postura que quería utilizar las expediciones para negar la veracidad de la Biblia, lo cual le preocupaba mucho al padre Félix porque lo consideraba, como lo considero yo también, una instrumentalización de los descubrimientos, y la otra, que era la corriente que el padre Félix representaba con toda objetividad, los que en los hallazgos arqueológicos comprobaban la veracidad de la Biblia. Entonces, algunos usaban los hallazgos para negarla y otros para confirmarla. Por supuesto que el padre Félix se ubica en esta segunda posición y lo hizo no mediante el enojo o que se rasgara las vestiduras, no, lo hizo con objetividad, encontrando que en los jeroglíficos se hablaba en torno a las construcciones, a las obras públicas de la casa de los faraones, la presencia de los hebreos. Incluso encuentra el jeroglífico que hace referencia a esta comunidad dentro de Egipto, pero distinguiéndola desde el punto de vista cultural. Así que en esta introducción encontramos, por decirlo así, las razones que lo llevaron a este estudio y que nos tiene algo que decir en el aquí y el ahora, que es la fe con apertura a la ciencia y la ciencia con apertura a la fe. Pero importante,
sin confundir sus objetos de estudio, porque el padre Félix no buscaba mezclar peras con manzanas, sino más bien que cada una estuviera en su área, en su ámbito, en su contexto, pero que intercambiaran información, y él estaba convencido, como también lo estoy convencido yo y muchas personas, de que fe y ciencia, aunque tienen objetos de estudio diferentes, porque la fe responde a la pregunta ¿para qué? Y la ciencia responde a la pregunta ¿cómo es que sucedió? Pues son que, repito, son preguntas distintas con sus propias respuestas. Al final no se excluyen, sino que más bien se complementan, y eso es lo interesante. Cuando un investigador tiene la perspectiva de la fe y la perspectiva de la ciencia, pues tiene una mirada completa, ya que no se deja llevar por ideologías. Alguno pudiera pensar, pero si tiene fe, ¿dónde queda la objetividad? Si solo tuviera fe, no habría objetividad, pero como también tiene ciencia, como también ha cursado estudios, ha aprobado exámenes, pero sobre todo ha presentado trabajos de investigación, ¿sí? Ahí está la justificación de que no se está dejando llevar por un primer impulso, sino que más bien llega a la certeza, a la conclusión de que la una no va en contra de la otra, como muchas veces se sigue pensando, que obviamente eso no ayuda, no suma, y además, como decía él, no se puede prescindir de estos últimos descubrimientos que le llama revelaciones verdaderamente extraordinarias y trascendentales. Trascendentales, ¿por qué? Pues porque demuestran que los hebreos efectivamente estuvieron en Egipto y que esas mismas conclusiones arqueológicas se pueden utilizar pues para entender el contexto donde más adelante, ya en el Nuevo Testamento, pues se va gestando ya la cultura cristiana, ¿no? Entonces, toda esta visión o esta cosmovisión, diríamos, él la incluye en la introducción. Y aquí tenemos la portada, sí, que nos ofrece como un recurso disponible para todos, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una de las universidades más representativas de México, ¿sí? Del país en el que yo me encuentro, y que tienen y presentan todo un acervo de libros debidamente escaneados, como por ejemplo el de Biblia y Egiptología. Aquí estamos viendo la portada, dice por el padre Félix Ruller, marista, profesor de Sagrada Escritura y Hebreo, y la memoria presentada al Congreso Católico Nacional de Sevilla. Y más abajo viene que fue publicado en Barcelona, la librería, la calle y el año, que es 1893. Aquí tienen la portada de este estudio de Biblia y Egiptología, de donde salió el fragmento de la introducción que acabamos de comentar. Y bueno, después de todo este panorama, sí, podemos llegar a tres conclusiones. Bien, con ese estudio, sí, que nos has platicado, ¿cuáles sería en concreto, porque hay que ir de lo general a lo particular, sí? ¿Cuáles serían sus aportes o por qué vale la pena ver este video? ¿Por qué se considera que tiene valor ese estudio a pesar pues, del tiempo transcurrido entre 1893 y 2022? Pues primero que nada, y esa fue la razón fundamental por la que él participó en el Congreso y lo escribió, demostró la coherencia entre el relato del libro del Éxodo y los descubrimientos arqueológicos que se dieron en Egipto. O sea, que toda la cuestión de la liberación del pueblo hebreo y de todo el proceso camino a la tierra prometida, a la reivindicación que Dios hacía de esta comunidad de creyentes, pues efectivamente se relaciona con el relato de que estuvieron cautivos, ¿sí? Y que por ende en las inscripciones, en los jeroglíficos, se hace referencia de esta cultura que junto con los egipcios son de las más importantes. Entonces, primero, que hay coherencia entre este libro del Antiguo Testamento y las últimas expediciones que se habían realizado. Lo segundo es que identificó a partir de la traducción de jeroglíficos, algunos ya venían de otros autores, pero otros, por el manejo de diversas lenguas y de símbolos, pues el padre Félix también supo desarrollar. Entonces, él descubre en el jeroglífico la presencia de los hebreos en Egipto. ¿Por qué? Porque el jeroglífico dejaba constancia de los hechos históricos. Y por último, y no menos importante, generó, pero también genera, o sea, estamos hablando del tiempo presente, armonía
entre fe y ciencia. Y tan es así que hay esta armonía, este vínculo, que tenemos otros puntos de interés en esta faceta del padre Félix como científico, en esta faceta como investigador, como alguien culto, que no se quedaba en la superficie, como a veces nos sucede. Sabemos que además de Biblia y egiptología, el padre Félix escribió un tratado sobre las estrellas. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar. Cuando él llegó a México para fundar la Quinta Obra de la Cruz, pues obviamente el contexto histórico del país era muy difícil, era el México revolucionario, estaba en curso la persecución religiosa, era un país que estaba redescubriéndose a sí mismo, pero en un momento de tensión política, económica y social terrible. Entonces, fundar en estas condiciones desanimaría a cualquiera, aunque no al padre Félix, desde luego, que era muy famoso por su optimismo. El punto es que un día en donde pues no veía claro cómo iba a sacar adelante esta congregación, no tenía dinero, no había posibilidad de salir a buscar a quien quisiera animarse, pues una noche, ya un poco agobiado por las circunstancias, se puso a ver el cielo, ¿no? El cielo nocturno, que obviamente en tiempos del padre Félix se percibía mucho mejor porque, aunque ya existía la electricidad, pues el alumbrado público no era tan potente, entonces no se daba, digamos, ese atenuante que hoy tenemos a la vista, ¿no? Y bueno, se puso a ver, además él vivía en Tlalpan, Tlalpan en aquel momento era una zona que todavía no estaba integrada a la Ciudad de México. Hoy, desde luego, ya es toda una zona metropolitana, pero en aquel momento no. Entonces, menos iluminación habría, y entonces se puso a ver las estrellas y eso le daba fuerza porque descubría a Dios en ellas. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Pues como que nos refleja la importancia que tenía para él el funcionamiento de las estrellas, de los planetas, ¿sí? De los satélites naturales, como es el caso de la Luna, y decide dejar un tratado en este sentido, un tratado precisamente sobre las estrellas, ¿no? Y que, bueno, pues ciertamente aquí está presente. Hay un libro que incluye memorias de misioneros del Espíritu Santo que lo conocieron y hay un testimonio precisamente sobre esto que cuenta uno de ellos que en aquel momento pues obviamente eran alumnos, algunos niños, otros muy jóvenes y que le tocaron conocerlo. Uno de estos testimonios que se registra en los primeros años de la congregación que él fundó dice, finalmente nos dijo, la vista de las estrellas cada noche nos recordará la inmensidad asombrosa de la obra del Creador y más aún, mucho más, la inmensidad de su amor para el alma de cada uno de nosotros. Esto es interesante y que refleja el porqué de las estrellas. Le interesaba desde un punto de vista científico, pero también hablaba, y lo dice así, de la inmensidad asombrosa de la obra del Creador. O sea que aparte de Biblia y egiptología, también tenemos a un especialista en la observación de las estrellas. Además, nos dejó un manual para aprender francés. Recordemos que él nació en Mellón, provincia de Auvernia, en Francia, y que si bien es cierto que parte de su vida fue entre España y Francia, otra parte fue entre Colombia y sobre todo en México, que es donde desarrolla su obra cumbre, ¿no? Entonces, obviamente él consideraba que era muy importante que las congregaciones por él fundadas, pues para que pudieran tener una proyección internacional, hablaran más de un idioma. Y lógicamente el francés hasta el día de hoy es uno de los más extendidos y por ende él que creó la escuela apostólica en Tlalpan, que hoy existe ya como un colegio moderno, abierto y de diferentes secciones, pero sigue perteneciendo a los misioneros del Espíritu Santo, pues en esa institución él genera y aplica este manual para aprender francés y las generaciones que lo conocieron y que lo trataron como profesor o como alguien que los visitaba frecuentemente, se le acostumbraba hablarle a los alumnos en francés y los alumnos le contestaban perfectamente y en gran medida era por este manual. O sea que aquí tenemos a alguien que nos va a hablar de tres documentos. El primero de carácter lingüístico, de carácter arqueológico, diríamos bíblico, pero también
toda esta cuestión de la observación del sistema solar y por último el aprendizaje de los idiomas, en este caso el manual para aprender francés. Y finalmente, nuevamente, cito al padre Jesús Padilla, uno de sus primeros biógrafos, pues él, el padre Padilla, nos dice que uno de los rasgos pedagógicos, porque el padre Félix fue profesor, pero profesor en un sentido amplio, desde un ámbito universitario, pero también de educación básica, y tanto en un caso como en el otro, tenía tres características su faceta de pedagogo, que le viene de ser investigador, porque eso es muy interesante. Una cosa es enseñar lo que uno ha leído y otra cosa es enseñar lo que uno ha investigado, ¿no? Que no resta lo que has leído, pero le suma. Entonces, él era investigador y profesor y eso también nos tiene que animar a los que estamos en la educación a investigar, ¿no? Entonces, él siempre que daba alguna materia, hebreo, latín, historia de la iglesia, ¿sí? Buscaba que todas sus clases tuvieran una argumentación actualizada, un orden, pero sobre todo animar, y por eso eran tan cotizadas sus clases, eran tan valoradas, y había el entusiasmo de los estudiantes, porque se daba cuenta que necesitaban lo mejor de la tradición, pero también lo mejor de la innovación, y ahí es donde se genera pues este complemento. Así que bueno, con estos tres últimos datos, la forma que tenía de dar las clases, el manual para aprender francés y el tratado de las estrellas, pues podemos ir cerrando este video que es un primer intento de conocer otras facetas del Padre Félix de Jesús, que no le resta nada a las que ya conocemos, sino que más bien nos permite profundizar en su vida y en su obra, pero también abordando lo que no se ha dicho porque pues obviamente las otras facetas absorben la atención, es normal, finalmente al padre Félix sin su faceta de sacerdote no podríamos entenderle, sin su faceta espiritual no podríamos comprenderle, pero es interesante ver que una cosa, lejos de separarle del mundo, de las grandes preguntas de su tiempo, de las investigaciones que se hacían, de los argumentos y contraargumentos, pues es alguien con horizontes muy amplios y con la libertad suficiente para decir, yo creo en esto, pero lo busco también desde la objetividad, desde la participación en un congreso, desde leer a otros autores y entonces, ¿qué puedo yo sumar a lo que se ha dicho? ¿Qué puedo yo interpretar? ¿Qué puedo yo construir? Así que bueno, con esto y las fuentes en pantalla, vamos cerrando pues esta exposición, este primer acercamiento a Félix de Jesús Roller, pero ya desde una faceta de egiptólogo. Aquí considero, regresar a la portada, después de todo esto, decir 5 conclusiones. O sea, este recorrido, hablar de Egipto, del manual para aprender francés, de su interés en las estrellas como recordatorio del creador y lo que nos dejó en sus cartas, en los libros que escribió, que realmente libros, pues podríamos decir que nos dejó 2, Biblia y Egiptología, pero también otro estudio muy interesante sobre la Virgen María, incluso es más extenso el de la Virgen María, porque bueno, gran parte de su faceta como teólogo, pues también estuvo dedicado a ella, ¿no? Pero bueno, para poder cerrar, 5 puntos concretos después de toda esta lista de aspectos curriculares, académicos y de investigación. La primera conclusión es que necesitamos seguir trabajando para que haya armonía entre fe y ciencia. No hay que presentarlas nunca como puntos de vista contrarios, porque sería falsear su verdadero contenido, ya que las dos, aunque con diferentes campos o diferentes objetos de estudio, se acercan a lo mismo, a la verdad, y a la verdad con mayúscula. En segundo lugar, este aspecto multidisciplinar, que es abordar un mismo tema, pero desde diferentes ángulos. Y entonces es una suma que te va a llevar un resultado lo más completo posible. Lo tercero, la importancia de que la educación en general, pero por supuesto también la educación católica, contemple los puntos claves de la fe, pero también las nuevas investigaciones que al respecto se han hecho
y que a él le motivaron a hacer todo un estudio sobre Biblia y egiptología, ¿no? La verdad espiritual y la verdad histórica, no como una antítesis, sino más bien como un complemento. Otra de las conclusiones a las que podemos llegar es que buscaba que sus clases fueran interesantes, ¿no? Y que entonces el entusiasmo de los estudiantes se volviera el protagonismo de ellos en su propio proceso. Y el último punto, que no es menos importante, no limitarnos únicamente a la enseñanza, sino también a la investigación, aprovechando los medios que tenemos a nuestro alcance y que obviamente ahorita con los cursos en línea, con el acceso gratuito a las bibliotecas que, pues, la verdad, amablemente ofrecen su acervo al mundo, pues hay todavía más facilidades de las que tuvo él, ¿sí? Para poder desarrollar todo este trabajo, ¿no? Como profesor, en el ámbito, digamos, universitario, pero también en la educación básica y esa capacidad de adaptación con los diferentes destinatarios de su trabajo, tanto en las dos estancias que tuvo en Barcelona, nosotros nos hemos referido a la primera, como también pues a todo el proceso de fundación. Esta faceta de investigador, esta faceta de científico, esta faceta de maestro, no la va a perder nunca en ninguno de los diferentes proyectos apostólicos en los cuales trabajó, porque él sabía que cuando se iniciaba algo había que cuidar la formación de ese algo, que en realidad era un conjunto de alguien, ¿no? De muchas personas, de muchos hombres y mujeres. Aquí destaca también otro dato. Cuando funda a la Congregación de las Hijas del Espíritu Santo, a ellas les encarga de manera particular que estudien, que se formen en la escuela normal de maestros, de maestras. Hasta entonces, la religiosa era extraño y la sociedad incluso les marginaba, también la propia iglesia, para que lo que aprendieran fuera interno, pero no en facultades. Y él las anima a ir a la facultad, a obtener un título, no por el título en sí mismo, sino para estar en condiciones, digamos, más profesionales en el ejercicio de la tarea. Así que también hay este impulso que él da a la profesionalización del papel de la mujer en la sociedad. Entonces, nos encontramos con una figura destacada que hoy la vimos desde la perspectiva del egiptólogo. Y con eso nos despedimos hasta una próxima charla, un próximo tema.